Hebreos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 11 al 17, pero el día de hoy vamos a ver el resto del capítulo de una manera general y tal vez la próxima semana le volvamos a dar un repaso a la última parte del capítulo, pero vamos a leer del versículo 11 al 17. Y la palabra de Dios dice, Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y quiero que noten con mayor énfasis el versículo 17, que va a ser importante para entender el texto. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora le voy a pedir a quién le pido, nuestro hermano Sergio, ¿puedes orar para que comencemos la clase, por favor? Gracias, Padre bendito, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos en este día que seas tú, a través de nuestro hermano Carlos, que te predique la palabra y tu voluntad en nosotros, Señor. Te pedimos que nos quieran a venir aquí, bien con bien, a sus casas también. Gracias por la iglesia, Señor, que nos das, por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si recuerdan, la semana pasada vimos cómo Melquisedec es superior a Abraham, pero también superior a Leví. De la tribu de Leví eran los sacerdotes del viejo pacto. Así que este Melquisedec es aún superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y la ilustración para eso la vimos en Hebreos 7, del versículo del 8 al 10, que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, ¿quién se anima a darnos un mini resumen de qué significa eso de Abraham dando diezmos a Melquisedec junto con Leví? ¿Quién recuerda? ¿Quién se anima? Está un poquito difícil y complicado explicar esa parte. ¿Alguien recuerda? Por un café gratis. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Okay. Bueno, básicamente Abraham, cuando le da un diezmo a Melquisedec, Leví está en su cuerpo. Leví está en su ADN. Y cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec, es como si Leví también le estuviera dando el diezmo a Melquisedec. Y Leví representa a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y en palabras breves, aún Leví es inferior a Melquisedec. ¿Y quién representa a Melquisedec? Cristo, ¿verdad? Entonces, aún todo el Antiguo Testamento, aun cuando el padre de la fe le da un diezmo a Melquisedec, quiere decir que todos los sacerdotes, como forma de ilustración, le dieron un diezmo y adoraron a Cristo y se pusieron reverentes ante su supremacía. Y eso es lo que vimos la semana pasada. El día de hoy veremos un argumento similar. Veremos cómo Cristo reemplaza por completo el sacerdocio de Aarón. Una vez más, veremos cómo Cristo reemplaza por completo el sacerdocio de Aarón. Y el título de esta tarde es un sacerdote mejor que Aarón. Un sacerdote mejor que Aarón. ¿Quién puede leer? Necesito alguien que lea el versículo 11, por favor. Hebreos 7, versículo 11. ¿Algún voluntario? Sí, pues,
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí vemos el predicador hacer un argumento, el mismo argumento de la semana pasada, pero de otro ángulo. Y empieza con una pregunta retórica. Básicamente la pregunta es, en manera parafraseada, si el viejo pacto, si bajo la ley de Moisés, si bajo los sacerdotes levitas ya todo era perfecto, ¿por qué entonces Dios levantó a otro sacerdote? Si ya era todo perfecto, ¿por qué Dios va a levantar a otro sacerdote distinto? Y como han definido muchos teólogos, la palabra perfecto aquí significa, es una manera para decir que completa para acercarse a Dios. Si el sacerdote, según los levitas y según Aarón, era perfecta, era suficiente para acercarse a Dios, ¿por qué Dios levantó otro sacerdocio? ¿Por qué hay un sacerdocio de Melquisedec si el sacerdocio según Aarón era perfecto y este era suficiente para acercarse a Dios? Y implícito está en estas preguntas que el sacerdocio del Antiguo Testamento era temporal, era imperfecto y solamente era una sombra de lo que había de venir. Implícito está que había la necesidad de un sacerdocio distinto y superior. Implícito está que había la necesidad de un cambio drástico de sacerdocios que pasaría de lo imperfecto de Aarón a las perfecciones de Cristo. Pero ¿por qué hace tanto énfasis el predicador de Hebreos en este punto? Si estudiamos la carta a los Hebreos, ellos están viviendo en un tiempo en Israel cuando ellos podían ver de manera visible el templo. Es decir, todavía existía el templo, existían aún los sacrificios en el templo, y para eso ellos crecieron con esta religión judía, y todo lo que ellos conocían era el templo y los sacrificios. Vayan conmigo, van a su lugar ahí en Hebreos 7, vayan conmigo a Hebreos capítulo 8. Y si alguien puede leer de versículos 3 al 4. Hebreos 8, si alguien se anima a leer, por favor. Versículos 3 y 4. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y noten la última parte, habiendo que aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando se escribió la carta a los Hebreos, todavía había sacerdotes haciendo sacrificios según la ley en el templo. Entonces estos judíos vivían en un tiempo cuando existían los sacerdotes levitas, ellos lo podían ver con sus ojos. Estos judíos se les fue predicado el evangelio por los mismos apóstoles, según Hebreos capítulo 2, y ellos depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Pero parece ser que ellos están siendo tentados a apostatar, a abandonar su fe en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que ellos están sufriendo persecución? ¿Cómo sabemos que ellos están siendo tentados para abandonar su fe en Cristo? Esto es una teoría, pero parece ser una conclusión lógica del libro. Si guardan su lugar ahí, vayan conmigo ahora a Hebreos 10, versículo 32. Hebreos 10, y otro lector, por favor, para Hebreos 10, versículo 32 al 34. Hebreos 10, versículo 32 al 34. Dice: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Aquí vemos que estos hebreos tuvieron un gran combate de padecimiento, tuvieron una lucha con el sufrimiento. Dice que fueron hechos espectáculo, fueron exhibidos por su cristianismo, llegaron a ser compañeros de lo que estaban en
en prisión, estaban con vituperios, en tribulaciones. Dice el versículo 34 que habla de los presos, habla del despojo de sus bienes. Vemos que ellos estaban sufriendo un gran conflicto y probablemente esta gran persecución y conflicto los hizo por lo menos pensar, regresar a su vida antigua. ¿Y cuál era su vida antigua? La religión, el formalismo, el sacerdocio antiguo. Y si ellos regresaban a su vida antigua, entonces no tendrían que sufrir persecución. Hace unos meses atrás, o creo que meses atrás, veía una película basada en hechos reales llamada Torturado por Cristo. Y hay una escena muy gráfica donde están torturando a un cristiano y este creyente se para muy firme. Están golpeando sus pies de una manera gráfica y se mira todo en la película y se mantiene firme, pero luego en esta escena traen al hijo de este hombre, de este cristiano, y para torturarlo, para que se rinda a su padre, para que niegue y blasfeme a Cristo. Y en esta escena el padre se siente débil y está a punto de titubear, está a punto de negar a Cristo, y el hijo lo voltea a ver y le dice: yo sé que mi padre no es un cobarde, y lo matan enfrente de su padre. Entonces uno solamente en este contexto solamente se puede imaginar lo que es la persecución, porque lo que vemos aquí con el Dr. Fauci y todas esas cosas no es persecución al grado que en otros países es persecución. Y esto es lo que los hebreos estaban sufriendo, estaban siendo tentados a regresar a su vida pasada para evitar el sufrimiento. Y regresa a nuestro pasaje, Hebreos 7, versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría de aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren conmigo el versículo 12 y 13. Dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Aquí el predicador está hablando de la necesidad de que hubiera otro sacerdocio. Dice: si es que hubo un cambio de sacerdocio, entonces también tuvo que haber un cambio de ley. ¿Un cambio de ley en qué se refiere? A un cambio de administración en el sistema religioso. Hubo un cambio en el sentido de que Dios ya no está trabajando por medio del sistema levita. Ahora Dios está trabajando solamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio levita era temporal, pero ahora tenemos un reemplazo de ese sacerdocio. Ahora tenemos un sacerdote eterno en los cielos. Es más, el sacerdocio del pasado era según la tribu de ¿qué? De Leví, pero ahora tenemos uno que no sirvió en la tribu de Leví, e incluso uno que jamás ha sido mencionado según la ley de Moisés. Miren conmigo Hebreos 7, versículo 14, y un nuevo lector, por favor. Hebreos 7, versículo 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Aquí noten cómo el predicador de Hebreos asimila el sacerdocio de Melquisedec, este hombre misterioso, con Jesús. Dice: Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. En otras palabras, esto nunca se trató del hombre Melquisedec, siempre se ha tratado de Jesús. Melquisedec simplemente es una ilustración. Dice: y nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, y Moisés jamás escribió sobre ese sacerdocio según la ley, o sea, según el Antiguo Testamento, según los primeros 5 libros de la Biblia. El mismo apóstol Juan se refiere a Jesús como el león que viene de la tribu de Judá. Y como su sacerdocio es de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, como los sacerdotes antes, esto lo hace un sacerdote único, lo hace un sacerdote distinto, y lo hace un sacerdote separado del resto de los sacerdotes. Esto no lo hace un sacerdote, lo hace el sacerdote entre todos los sacerdotes. Él es el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué méritos es Cristo sacerdote?
¿Qué es lo que, el mérito que ha hecho para ser un sacerdote para Dios? ¿Quién puede leer el versículos 15 al 16? Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí está. Cristo es sacerdote según el poder de una vida indestructible. Mis hermanos, Cristo fue declarado sacerdote cuando Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Cristo fue declarado sacerdote porque como Hijo de Dios tiene una vida indestructible, y esto lo mostró cuando Él venció la muerte en la cruz. Y cuando empiezas a dudar de tu fe, cuando venga la duda y la tentación, acuérdate que esto es un hecho histórico. Acuérdate que Cristo verdaderamente ha resucitado dentro de los muertos, y si el día de hoy vas a Jerusalén y buscas su cuerpo, no está ahí, porque Él vive y Él vive hoy. Noten el versículo 18. ¿Quién puede leer el versículo 18? Hebreos 7, 18. ¿Algún otro autor? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de tu debilidad e ineficacia. ¿Y versículo 19? Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. El predicador de Dios dice: debido a la resurrección y sacerdocio de Cristo según Melquisedec, la ley sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento queda eliminada, queda abrogada, queda anulada. El sacerdocio antiguo queda solo como parte de la historia de la redención, pero ya no está vigente el día de hoy. Todos los sacerdotes fuera de Cristo quedan cancelados, pues Cristo se nos introduce como una mejor esperanza. Es por Cristo que se nos introducen las buenas noticias del Evangelio. Es por Cristo que nos podemos acercar a Dios confiadamente, sin temor de ser condenados por nuestro pecado. Es por Cristo que tenemos confianza sobre el mundo venidero. Es por Cristo por quien nos levantamos en las mañanas. Es por Cristo porque sabemos que el día más oscuro de nuestra vida en este mundo solamente es temporal. Es por Cristo de donde agarramos fuerzas, pues sabemos que nunca nos dejará nuestra fe caer para siempre. Es por Cristo porque sabemos que tenemos a un amigo fiel en la presencia de la santidad inaccesible de Dios. Es por Cristo porque nos acercamos a Dios por medio del trono de gracia para recibir socorro al tiempo oportuno. Hebreos 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento. Ya no está válido, ya no está vigente este sistema levítico anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el predicador de Hebreos con que no fue hecho sin juramento? Ahora, los que han venido a las clases, si recuerdan, el predicador de Hebreos está exponiendo cuál pasaje, Génesis capítulo 14, pero ahora va a empezar a explicar otro pasaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, Hebreos 7 es una exposición de dos pasajes. Uno es Génesis 14 y el otro pasaje es el Salmo 110. Vayan conmigo al Salmo 110, por favor. Salmo 110. Entonces, cuando leamos el Salmo 110, tengan en mente que es el pasaje que está usando el predicador de Hebreos para explicarnos ese sacerdocio de Cristo. Miren conmigo el versículo 1, dice, miren el título, Salmo de David. David escribió eso y dice: Jehová dijo a mi Señor. Aquí vemos que Dios, Jehová, le dice al Señor de David. Y noten cómo se le llama Señor a otra persona aparte de Dios.
Y aquí representa a las dos personas de la Trinidad. Dios, el Padre, le dice al Señor de David, a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo, a su Hijo, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, este versículo es muchas veces aplicada a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, hubo un entronamiento en el cielo. El Dios hombre dio su sacrificio por el pecado, ha resucitado, entra al cielo, los ángeles caen y adoran. Todos los ángeles de Dios se postran delante de Dios, del Hijo de Dios, y Dios el Padre le dice, siéntate a mi mano derecha, mientras que yo someto a todos tus enemigos debajo de tus pies. Noten el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Él vino a reinar, y es el plan que cumplirá desde ahorita, pero será consumado al final de la historia. Miren el versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí básicamente dice que los creyentes se ofrecerán a Él y le servirán a Cristo. Pero noten el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Ahora recuerden, si eres un judío, todo lo que conoces es el sistema levita. Y uno diría, pues eso es lo que Dios estableció, ese es lo que Dios reveló. Pero después, en el futuro, viene el Salmo 110. Y Dios dice, hay otro sacerdote. Y esto proféticamente habla del Señor Jesucristo. Hay otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, con eso en mente, regresamos a Hebreos 7, versículo 20. Hebreos 7. Regresamos a Hebreos capítulo 7 y miren conmigo el versículo 20. Dice, desde el 19 para que agarremos el contexto, dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Aquí el predicador de Dios nos dice que este sacerdote especial de Jesús fue establecido de una manera única por juramento. ¿Cuál juramento? El del Salmo 110. Cuando Jesús entró al cielo, Dios el Padre juró, tú vas a ser un sacerdote no temporal, un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren el versículo 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Noten una vez más el contraste entre el sacerdocio de Cristo y los sacerdocios del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento, ninguno sacerdote del Antiguo Testamento fue jurado a su oficio jamás. Todos ellos tenían un mandamiento, según Moisés, de servir al pueblo, pero a ninguno de ellos Dios lo señaló de forma única, a ninguno de ellos Dios lo señaló de forma especial o singular, y a ninguno Dios juró que servirían como sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren el versículo 21, porque a los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero Cristo, el Mesías, el Dios hombre, sacerdote, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre juró y no hay manera de revocar ese juramento, pues Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es necesario que Dios jure, pero cuando lo hace es para hacer un doble énfasis en la certeza de su promesa. Y en este caso dijo que Jesús está establecido, el Mesías resucitado es el único mediador vigente entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que se dio a sí mismo por rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién puede leer Hebreos 7:22? Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Aquí el predicador de Hebreos nos dice que por este juramento que Dios el Padre ha hecho, Cristo se convierte en el fiador, en la garantía de un mejor pacto. ¿Cómo puedes estar seguro que tu salvación no fallará? ¿Cómo puedes estar seguro que aún en tu día más oscuro o en tus tentaciones o en tus flaquezas no fracasará tu salvación? Porque Jesús es la garantía. No está en ti, no está en tu fe, no está en tus obras, no está en tus méritos. Jesús es la garantía del mejor pacto y Él intercede hoy por ti si eres un creyente. Ahora, aquí es lo que se usa, lo que se le conoce en inglés como trigger words, unas palabras para crear algo en tu mente. Cuando dice mejor pacto, el predicador de Hebreos no lo ha usado esas palabras hasta el momento, pero las usará más adelante. Y las menciona aquí para que cuando lleguemos al capítulo 8 tengamos en mente el pacto que Dios ha hecho como en el hombre, especialmente el nuevo pacto. ¿Quién puede leer Hebreos 13, versículo 20? Nomás lean Hebreos 13, versículo 20. No vamos a estudiar lo del pacto hasta el capítulo 8, pero nomás para que leamos Hebreos 13, versículo 20 al 21, por favor. ¿Alguien? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Hasta el 21. os haga aptos de toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es un pacto unilateral, un pacto que Dios ha hecho, un pacto que nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, hizo, y lo hizo cuando nos compró a un pueblo redimido, a un pueblo específico con su sangre preciosa. Todo se trata de Él. Él es la garantía. Si estás seguro que vas a ir al cielo, es por Él. Hay un video que se volvió muy famoso de Alistair Begg, ahorita se me vino a la mente. Está predicando, creo que su sermón se llama The Man on the Cross, el hombre en la cruz. Y está predicando este mensaje y le dice que cuando le preguntan en el cielo, es una ilustración, pero cuando le preguntan en el cielo al ladrón en la cruz, ¿por qué vas a entrar al cielo? ¿Por qué vas a entrar al reino de Dios? ¿Por qué vas a entrar a la presencia de Dios? Y este hombre pues se murió poco antes de arrepentirse, ¿no? Y dice, no vas a ver cómo explicar la justificación, no vas a ver cómo explicar las doctrinas sofisticadas de la fe, de la redención, de la propiciación. Ese hombre lo único que va a decir cuando le hagan esta pregunta es, yo voy a entrar por ese hombre, por el hombre en la cruz. Y Jesús es la garantía de este pacto. No se trata ni siquiera de tu conocimiento teológico, se trata de la obra redentora de Jesús, y en este caso se trata de la obra sacerdotal de Cristo según el orden de Melquisedec. Así que recuerda, si recuerdas algo de esta clase, recuerda, Él es la garantía de este pacto. Gloria a Dios. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Los otros sacerdotes eran muchos, nuevo o distinto, porque todos ellos morían, todos ellos eran carne y no podían continuar intercediendo continuamente por el pueblo de Dios.
Pero este Jesús entró al sacerdocio por su vida indestructible y por medio del juramento de la autoridad más alta, por medio del juramento de Dios el Padre, Él fue declarado sacerdote para siempre y su sacerdocio es inmutable. Versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esas son palabras de alivio para el creyente. Esas son palabras que te deben de refrescar. Él vive, escuchen para qué Él vive. Él vive para orar por ti. Él vive para siempre, para interceder por ti. Noten la esperanza viva que tenemos. Si tú te acercas a Dios el día de hoy, por medio de Cristo, Él te puede salvar. A los que se acercan a Dios por Él. No importa qué tan pecador seas, no importa qué tan horrendo sea tu pecado, no importa qué tan sucia esté tu conciencia, no importa qué tan oscuro sea tu pasado, no importa tu trasfondo económico, ni el ambiente en el que creciste, si tú el día de hoy te acercas a Él, a Dios el Padre, por medio de Cristo, quien vive y se dedica a orar por su pueblo escogido, Él es poderoso para salvarte perpetuamente. Él es poderoso para salvarte para siempre y completamente. Como dice la Biblia de estudio ESV, puedes tener la confianza de que todo en tu vida obra para bien, como dice Romanos 8, porque Él está orando por ti. El Hijo vive para orar por ti, interceder por ti, y el Padre siempre escucha sus oraciones. Y cuando tú no sabes cómo orar, el Espíritu te ayuda a orar con con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Esta obra sacerdotal de Cristo es una obra trinitaria. El Padre escucha las oraciones, el Hijo vive para orar por ti, y cuando tú no sabes cómo orar, en tu ignorancia, en nuestra falta de palabras, en nuestra falta de espiritualidad, en nuestra falta de conformar nuestra mente a la palabra de Dios, el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, no pueden ser descritos, ora por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una salvación perfecta, una oración perfecta, porque Dios cumplirá sus propósitos. ¿No es esta una grande salvación? Él es la garantía de este pacto. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Cristo es distinto a todos los ministros del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Los ministros del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado y por los del pueblo. Eran imperfectos en esa manera. Era temporal, eran débiles. El ministerio que traía era débil, pero este Jesús es santo. Él es sin mancha, su carácter es perfecto, Él está apartado de los pecadores y Él fue hecho más sublime como los cielos y no tiene necesidad, pues por su propio sacrificio hizo perfectos para siempre a los escogidos. Miren el versículo 7, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciendo a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, Salmo 110, el juramento de Dios el Padre, posterior a la ley, después de la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es la garantía de nuestra salvación, Él es la garantía de un mejor pacto.